Amigos cinéfilos, bienvenidos a Fila J Clásicos. Yo soy Pilar del Razo, soy adicta al cine y le damos la más cordial de las bienvenidas a una exploración que vamos a hacer con un crítico cinematográfico experto en este tipo de películas que le vamos a presentar y que ojalá se le antoje revisar. Hoy con Quique Esparza vamos a hablar de la película Viridiana de Luis Buñuel y todo lo que conforma una obra maestra de la cinematografía y bueno, de este cineasta tan especial que aunque es español, bueno, la parte mexicana de su filmografía es siempre interesante. Así es que bienvenidos a Fila J Clásicos. Hermana Viridiana. Acabo de recibir carta de su tío. No puede venir a la profesión. Está bien, madre. Y es con Quique Esparza, crítico cinematográfico, con quien hablaremos hoy de Viridiana de Luis Buñuel, una pieza dramática que data de los años 60 y que Buñuel escribió con el poeta, guionista y escritor español Julio Alejandro y que además vagamente se basa en la novela titulada Jalma de Benito Pérez Galdós de 1895. Iniciamos entonces el recorrido por Viridiana. Viridiana de 1961 es un clásico de la filmografía hispano-mexicana, iberoamericana, por llamarlo de alguna manera, porque, bueno, pues Luis Buñuel es un director que siempre ha sido, que siempre fue muy corrosivo, muy divergente, muy estrafalario en lo que quería contar, ¿no? Siempre yendo en contra de la norma, en contra de la regla, en contra de pues el conservadurismo, ¿no? Y esta película ha logrado trascender tantas décadas justamente porque se ha convertido en un clásico por los temas que aborda sobre el tema de la religión, las clases sociales, el deseo, lo prohibido, las relaciones familiares, ¿no? Y es una película que muy adelantada a la época, hablando de temas tan complicados, cuando en esos años, en los 60, pues la vida o lo que se presentaba en el cine era más como melodramático, ¿no? Más como el amor del pobre, del rico, de cómo te superas, de la meritocracia. Entonces creo que estos valores o estos tópicos que él toma en Viridiana, pues lo vuelven un clásico, ¿no? Es una película transgresora. Así que puede irse mañana mismo. En su celda encontrará todo lo necesario para el viaje. Procure ser afectuosa con él. Viridiana fue una colaboración entre Uninci y Film 59, que son empresas cinematográficas españolas, y Gustavo Alatriste en representación del lado mexicano. Pero las medidas administrativas que impuso el gobierno español después de la controversia que generó la película por su estreno en el Festival de Cannes hicieron que la distribución internacional quedara exclusivamente en manos de la parte mexicana. Y eso lo que originó fue un largo conflicto legal y financiero entre las compañías coproductoras de la cinta. Silvia Pinal es un ícono, ¿no? de la filmografía mexicana y también es una mujer que apostó por contar historias diferentes, ¿no? Mientras otras actrices justamente se iban por el terreno de hablar como temas más sentimentales, más de cosas que le gustan a la gente como el amor, el desamor. Silvia apostaba también, guiada por Luis Buñuel, por contar temáticas distintas, ¿no? Que fueran como que marcaran la línea, ¿no? Que también ella fuera como el centro de la polémica justamente por abordar estas temáticas. Y esta película también fue producida por su entonces esposo, Gustavo Alatriste, y pues en este equipo que hacían con Luis Buñuel, pues buscaban justamente eso, ¿no? Que estas películas fueran polémicas, que se hablaran. Incluso Viridiana fue una película prohibida en España en la época franquista y pues justamente pues Silvia tenía todos los reflectores encima por atreverse a hacer este tipo de películas que abordaban temáticas oscuras, por ejemplo, como el deseo, ¿no? En esta situación, el tío estaba obsesionado con la sobrina, ¿no? Y quería poseerla a toda costa, ¿no? Entonces,
pues Silvia Pinal demostraba que ser una actriz completa también era adentrarse en estos tópicos que suelen ser como tenebrosos. Si recorremos los tópicos en la filmografía de Silvia Pinal, nos vamos a dar cuenta de que era una diva a prueba de escándalos. La provocación la marcó durante toda su vida. Por ejemplo, fue una de las primeras actrices en hacer desnudos en la gran pantalla y romper todos los cánones. En Viridiana, en Simón del Desierto y en El Ángel Exterminador de Luis Buñuel, Silvia Pinal encarnó personajes que desafían normas morales, religiosas y sociales y además enfrenta al espectador con realidades incómodas o con tabúes. Es admirable que ella no se encasilló en los roles femeninos tradicionales de la época, sino que interpretó mujeres ambiguas que estaban en conflicto entre lo espiritual y lo corporal, entre la obediencia social o el deseo personal. Su rostro sereno, que es casi de un ángel, contrastaba con la carga simbólica de sus papeles y eso potenciaba el impacto de sus interpretaciones. Por eso no solo provocaba desde lo temático, sino también desde lo estético y era el vehículo de crítica y de subversión cultural. Silvia Pinal era una fuerza artística cuestionadora, incómoda y que redefinió el rol de la mujer en el cine. Usó su talento para explorar lo prohibido y lo irreverente e hizo de la provocación un acto profundamente artístico. Con Viridiana específicamente, a pesar del reconocimiento internacional, la película fue objeto de controversia. La censura franquista en España y en el Vaticano, que la calificaron de blasfema, y el gobierno español además ordenó su destrucción. Pero Silvia Pinal logró salvar una copia y traerla a México, donde sí se enfrentó a la censura del Vaticano aquí también, pero consiguió estrenarla con ayuda de Salvador Novo en algunas salas de cine. Descosiste el dobladillo de tu abrigo de mink. Ahí metiste las latas de la película. Ahí las metí, pero como pude. Nada más las cintas. Nada más. Y yo pues pasé por todos lados del abrigo que traía yo. Estaba lleno de película. Lleno de de las cintas. ¿A quién le vamos a dar las gracias? ¿A la Academia? No, primero que nada le doy las gracias a don Luis. A don Luis, que hizo esta maravillosa película que se ha quedado en la historia del cine español. Se hizo la cama en el suelo, señor. En la maleta trae algo así como espinas. Su camisa de dormir es de lino muy vasta. Le debe arañar la piel. En la trama, en la historia, Viridiana es una mujer entregada a Dios que quiere ser monja, pero recibe el mensaje de que su tío la quiere ver, es como, digamos, el único vínculo familiar que le queda al tío. Y pues ella, a pesar de que no quiere ir, pues termina yendo porque la madre superiora la obliga a que vaya a visitar al tío. Y ahí se da cuenta pues que el tío pues vive en soledad con el ama de llaves y otros empleados. También está ahí una niña que es como muy observadora de todo lo que sucede. Esa niña es como algo clave en cuanto a ver con otros ojos cómo las otras personas tienen intereses muy distintos entre sí, ¿no? Es una relación un poco enfermiza entre la ama de llaves con el tío de Viridiana y el tío de Viridiana con Viridiana, ¿no? Y aquí lo que nos muestra Luis Buñuel es como temas religiosos tienen como doble filo, ¿no? Porque si bien tú estás entregado a Dios o tienes una fe muy interiorizada y la abrazas, hay situaciones o contextos que te hacen dudar de esa fe, de saber si de verdad lo que tú piensas es lo que no sé, te lleva al límite de algo que está por suceder, que en este caso Viridiana refleja a su tía, que es una mujer que él amó mucho, pues la ve reflejada en ella y quiere poseerla, quiere estar con ella. Y él se escuda como en el chantaje sentimental, como en la manipulación. Y entonces Viridiana también comienza a preguntarse y a cuestionarse si la fe en realidad puede liberarla de esa situación en la que se encuentra. Hasta que, bueno, el tío, después de unas artimañas donde también Luis Buñuel es como ambiguo porque nos deja entrever que hay como un abuso sexual, pero no nos damos cuenta si sucede o no. Eso se lo deja como al público para que él lo decida. Pero Viridiana, a partir de esa situación, también ella decide irse y alejarse y recluirse en Dios, que es como
ese sueño que ella tiene. Y el tío decide quitarse la vida y eso hace que ella regrese a la finca donde vive el tío y todo empieza a salirse de control y entonces otra vez Viridiana vuelve a cuestionarse si en realidad la fe religiosa tiene que ver con que una persona sea buena o mala, o qué tan bueno o malo eres, o qué tan Dios está de tu parte o no, ¿no? Entonces eso me parece también muy interesante cómo se critica justamente la religión, de que hay personas que están en que están como liderando el catolicismo, pero pues también son personas mezquinas, que también son personas que tienen otros intereses. Haremos una pausa, pero enseguida seguiremos platicando con Quique Esparza y Pilar del Razo sobre la película Viridiana en Fila J Clásicos. Qué extraña eres. Cuando te pedí que me dieses este gusto, te negaste casi ofendida. Y ahora de pronto me colmas de felicidad. Gracias, hija mía. No me gustan las mascaradas, tío. Pero ya ve que me decidí a cumplir su capricho. Lo que quiere es que se case usted con él, señorita. Perdóneme, señor, pero si yo no lo digo, usted no se atreve. La quiere usted mucho. Y él se lo merece todo porque es muy bueno. ¿Lo dice usted en serio? Sí. Regresamos para seguir platicando de la película Viridiana con Quique Esparza y Pilar del Razo en Fila J Clásicos. Viridiana está en el lugar número 15 dentro de las 100 mejores películas mexicanas de acuerdo con 27 periodistas que escribieron en Sector Cine en el 2020. Después de recibir la Palma de Oro, fue el periódico de la Ciudad del Vaticano, L'Osservatore Romano, quien hizo duras críticas sobre la impiedad y la blasfemia de la obra. El director español de cinematografía que había recibido el premio fue destituido y la obra prohibida en España y en Italia. En Viridiana el tema religioso también es muy evidente. Por ejemplo, hay una escena donde las personas humildes o los mendigos que Viridiana invita a vivir en la finca tienen como una cena. Entonces esto se recrea como si fuera la última cena y hay referencias bíblicas, ¿no? Y entonces pues ahí mismo está como de golpe esta realidad que él quiere mostrar acerca de la doble moral y que en su momento pues la gente que se dedica, bueno, los líderes eclesiásticos pues también estuvieron en contra de esta película, ¿no? Y este tema de la religión pues también es muy recurrente de Luis Buñuel, de esta crítica que hace, por ejemplo, en El Ángel Exterminador, con el tema de la doble moral también, ¿no? De qué estamos dispuestos a hacer cuando estamos al límite de una emoción, al límite de algo que nos pone en peligro, ¿no? O que nos pone en sobrevivencia. ¿Qué tanto eres capaz de hacer y cómo te vas a redimir con esa situación? De hecho, la escena última de El Ángel Exterminador es que después de que se liberan de querer salir de esa mansión que no podían, aunque querían, están en una iglesia, ¿no? Y es como volver al inicio de algo, ¿no? De que está tu fervor religioso, pero también está tus intereses personales y cómo y qué vas a hacer para equilibrarlos o para sublevarte de uno o de otro. Sobre los temas religiosos en Buñuel, personajes destacados del arte tenían su punto de vista al respecto. Por ejemplo, Orson Welles dijo alguna vez que Buñuel es un hombre profundamente cristiano que odia a Dios como solo un cristiano puede hacerlo, y naturalmente es muy español. Considero que es el director más excelsamente religioso de la historia del cine. Por su parte, el cinefotógrafo Gabriel Figueroa opinaba que Buñuel solo era irreverente, no contrario al catolicismo. La ironía está en que a pesar de que sus películas son estigmatizadas como antirreligiosas y anticatólicas, decía él, en realidad Buñuel se está preparando para la otra vida intentando acercarse a Dios en todo momento. Es uno de los hombres más religiosos que yo he conocido. Y el poeta Rafael Alberti comentaba cosas como: los temas eclesiásticos me gustan mucho, como a Buñuel, pero creo que Buñuel, en el fondo, es un hombre religioso y completamente católico que cree en el infierno y que tiene terrores nocturnos.
Otra referencia importante también de la religión y Luis Buñuel es Simón del Desierto, donde Silvia Pinal es representada como el diablo, pero ahí estará no sé, siendo como un ente angelical celestial, y entonces quien la ve pues se pregunta si lo que dice, si lo que dice es algo que debo hacer, porque lo dice una figura celestial, pero en realidad tiene doble fondo, y entonces te lleva a la reflexión, ¿no? De lo que tú crees que es bien, o crees que está bien, o crees que está mal, pero pues todo tiene una consecuencia, ¿no? Cuando decides irte de un lado o de otro, ¿no? No importa si de verdad esté bien o está mal, simplemente es tu decisión, y tú te llevas finalmente la reacción de lo que vas a tomar en cuenta a partir de esa decisión que tomes, ¿no? Y una anécdota recogida por Carlos Fuentes. Su raíz católica estuvo siempre en combate contra su catolicismo, pero formaba parte de una cultura católica. Régis Debray, el teórico francés de la Revolución, tomó a Buñuel de las solapas y le dijo: «No le soporto a usted, señor Buñuel. Gracias a usted y a sus obsesiones en el cine, la gente sigue hablando de la Santísima Trinidad y de la Inmaculada Concepción de María. Usted ha mantenido viva toda la cultura del catolicismo con sus malditas obsesiones, y por eso le detesto, señor Buñuel». Y sí, Buñuel universalizó todo lo que tocó. Déjenme pasar. Antes de irte tienes que oírme. Ya le oí bastante, déjeme salir. Todo lo que te dije es mentira. Lo dije para que no te fueras. En cuanto a cuestiones técnicas, pues también Luis Buñuel siempre fue como un creativo que apostaba por tomas distintas o por iluminación diferente, ¿no? En este caso también tenía, por ejemplo, que retratar a Silvia Pinal, primero como un ser celestial, ¿no? Un ser como que está redimido ante Dios y que tiene inocencia, y como esa inocencia se cuarta. Entonces, primero la vemos como muy luminosa, muy naif, muy inocente, y esa luz también que se ve en la película pues lo irradia, y después se torna a verla pues más terrenal, más como los mendigos con los que interactúa, ¿no? Más acercada como a la realidad, donde la desilusión la acompaña, ¿no? Porque se siente ya como desprotegida de Dios, y ella decide tomar el mando. Entonces también su ropa, el maquillaje se vuelve un poco más sombrío, más conservador, más precario, y es interesante cómo hace estas cuestiones. También justo para retratar el suicidio, o que este tío se desvive, pues también utiliza la creatividad para que no se vea crudo, pero se vea trágico, ¿no? Y se vea también incluso con un cierto humor negro acerca de cómo las personas que están ahí mismo vean la muerte de una persona, ¿no? Por ejemplo, que la niña no le toma importancia. Viridiana lo toma como un castigo de decir: tengo que quedarme aquí a resolver lo que ha dejado mi tío. Y el ama de llaves, que en realidad tiene como un amor secreto por el tío, ¿no? Entonces también son realidades que él capta con la cámara acerca de cómo percibe cada personaje ese suceso, por ejemplo, en particular. Pero si observamos, hay características técnicas destacadas en el cine de Luis Buñuel, centradas en su estilo de realización, en su puesta en escena y en sus recursos cinematográficos. Por ejemplo, su cine se distingue por la precisión técnica y un estilo sobrio. Él trabajaba con recursos limitados y por eso planificaba cada plano con cuidado y filmando solo lo esencial para lograr un montaje limpio y funcional. En cuanto a la estética, combinaba un realismo visual con elementos surrealistas y simbólicos que lo posibilitaban a generar contrastes entre lo cotidiano y lo onírico. Todo lo hacía con un ritmo pausado, sin prisas y un uso expresivo del sonido. Hacía una composición sencilla y estática centrada en la acción y el significado, y sobre todo rechazaba lo artificial porque buscaba que el impacto de sus películas viniera del contenido, no de los efectos visuales. Otra de las características de este cine es que sus actores son recurrentes. Luis Buñuel mantuvo a lo largo de toda su carrera una estrecha colaboración con varios actores que fueron los que contribuyeron a consolidar su estilo y también su universo cinematográfico.
Estos intérpretes aparecieron en distintas etapas de su filmografía, la etapa española, la etapa mexicana y la etapa francesa de Buñuel, y compartían con él una comprensión de su tono irónico, surreal y crítico. Fernando Rey, Paco Rabanne, Jean Moreau, Catherine Deneuve, Michel Piccoli y, claro, Silvia Pinal. Viridiana fue una película crucial para Silvia Pinal, tan es así que, además de los premios que ganó, por ejemplo, la Palma de Oro en Cannes en los 60, pues fue una película que dejó huella en ella y también, por lo mismo, nombró a una de sus hijas así, a Viridiana la Triste, quien falleció trágicamente en un accidente automovilístico, muy chica, muy, muy joven, apenas iniciaba su carrera, estaba haciendo programas como Cachún Cachún Rarra, me acuerdo mucho porque pues no hace mucho que murió Silvia Pinal y luego pues estas historias o anécdotas pues salen a la luz, ¿no? Y pues incluso mucha gente también llegó a cuestionarse si por esa película tan fuerte como era para la época tenía que ver de alguna manera como tipo maldición o tipo, no sé, algo que la vida le cobró a Silvia Pinal por haber hecho esa película y nombrar a su hija de esa manera. Pero bueno, Viridiana tenía un futuro extraordinario, como la Viridiana que conocimos en la película, al inicio de la película, que tiene, pues está llena de inocencia, tiene muchas ganas de vivir, sobre todo por Dios, pero la vida, el destino la va llevando a cuestionarse a ella si en realidad su fe cristiana o su fe católica la va a salvar del destino que está preparado para ella. Viridiana fue una película crucial en la carrera de Silvia Pinal porque marcó su consagración internacional como actriz y la unió al prestigioso cine de autor que ya hacía Luis Buñuel. Además, su interpretación de la ingenua monja mostró su versatilidad y su madurez artística, lejos de papeles ligeros que se hacían entonces en el cine mexicano. Además, ganar la Palma de Oro la consolidó en su reputación en Europa y la convirtió en figura clave para el cine hispano. ¿Por qué Viridiana es un clásico que todos debemos ver por lo menos alguna vez? Porque es una película que nos cuestiona acerca de nuestras creencias y de nuestros valores, con los que crecimos o con los que nos fueron fomentando en la familia, pero que cuando vamos creciendo nos damos cuenta que también hay otras perspectivas de la vida, ¿no? Que no todo es bueno o no todo es malo y que hay situaciones que te van a hacer pues tomar un camino u otro, y eso no tiene en per se algo de malo, sino que te hace ser humano finalmente, porque pues Silvia Pinal es una diva del cine mexicano y es una de sus mejores películas, de sus mejores actuaciones, donde vemos a una mujer que está entregada a Dios y de repente se cuestiona esto y pasa a una etapa más sombría, más oscura. Entonces vemos los matices histrónicos de Silvia Pinal, que son muy lindos y que son muy fuertes también. Y porque es una película que a pesar de los años sigue hablando de temas importantes acerca de la religión, del conservadurismo, del deseo, del morbo que hay en todo este tipo de cuestiones, y que son sentimientos, emociones que son inherentes al ser humano, ¿no? Como ven, el ser humano puede ser muy luminoso, también puede ser muy oscuro. La señorita es muy sencilla y no le importa que te quedes, ¿verdad que no? ¿Sabe usted jugar a las cartas, primita? ¿No? Venga, siéntese. Estoy seguro que le va a gustar. Siéntate tú también, mujer. Anda, siéntate. Corte usted. Así. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Pues así concluimos nuestra fila J de hoy, agradeciéndole enormemente a Quique Esparza sus comentarios, su crítica cinematográfica y todos los conocimientos que él tiene sobre cine. Y si lo quieren seguir, busquen Rosa Distrito. Ahí pueden leerlo y visitarlo. Muchísimas gracias por su compañía. Lo esperamos la próxima semana aquí en Fila J Clásicos. Yo soy Pilar del Razo y soy adicta al cine.